Bien, ¿qué subtema hemos estado trabajando últimamente? ¿En qué competencia estamos? En la competencia número 3 me parece, el teorema de Thevenin. Ajá, la competencia 3 se refiere a todos los teoremas aplicables a circuitos eléctricos. Y estamos con el teorema de Thevenin. Ya vimos los primeros dos casos. Si no mal recuerdo, el último que estuvimos analizando fue un caso 3. ¿Qué características tiene el caso 3? ¿Y cómo se trabaja este caso? Pues de que llevo una fuente eh, de amperaje en las terminales A y B. Ajá, en las terminales A y B del Bueno, de hecho, circuito. cualquiera de las dos. Sí, de hecho, cualquiera de las dos fuentes puede ser. Lo importante es que sea fuente independiente para que pueda proporcionar energía al circuito. Entonces, la característica en cuanto a configuración, en el caso 3, se refiere a que está construido con resistencias y únicamente con fuentes dependientes, no hay fuentes independientes. Por lo tanto, para el voltaje a circuito abierto o el voltaje de Thevenin, ¿qué criterio se toma? Si esta es la característica del circuito. ¿Cuánto vale el voltaje de Thevenin o voltaje a circuito abierto en este caso? Vale 0. Sí, exactamente, vale 0 porque no tengo fuentes independientes. Entonces lo que voy a hacer es auxiliarme de una fuente independiente de voltaje o de corriente para poder alimentar el circuito, encontrar el voltaje AB y después encontrar la resistencia de Thevenin con la aplicación de la ley de Ohm. Bueno, entonces vamos a continuar con un ejercicio más y después pasamos a la segunda parte del tema que se refiere al teorema de Norton. Entonces, para esto vamos a trabajar en la pizarra. ¿Sí ven el ejercicio? ¿Lo notan bien? Aún no está compartiendo mis. No, Aún no. Aún no se ha convertido en nada. Perdón. Vamos a ver, entonces es... ¿Ahora sí? ¿Ahora sí lo ven? ¿Y le puede acercar tantito un poquito más? Sí, permítanme. ¿Así se ve mejor? Sí, ya así está mejor, Miss. Gracias. Muy bien. Sí, de nada. Entonces tenemos, es el subtema 3.2, teorema de Thevenin, caso 3. Ejemplo 2. Hay el circuito equivalente de Thevenin en la red eléctrica mostrada a continuación. Entonces, lo primero que observamos es que aquí no tengo fuentes independientes. ¿Qué tipo de fuente es esta que tengo aquí señalando? Es una fuente corriente dependiente. Controlada por amperaje. Ajá, ajá. Por corriente. Entonces, una fuente dependiente de corriente controlada por corriente. ¿Cuál es el parámetro de control? IB. IB. La corriente IB. ¿Dónde se localiza la corriente IB? En la resistencia de 50. Exactamente, la de En 50. la resistencia Bien. de Y 50 acá ohms. arriba, ajá, y acá arriba está esta otra fuente, ¿de qué tipo es? De voltaje dependiente. Controlada por la corriente IA. Por la corriente. Es fuente Ajá. dependiente de voltaje Controlada por la corriente IA. ¿Dónde se encuentra corriente. IA, que es el parámetro de control? En la resistencia de 100. En la resistencia de 100 ohms. Acá lo tenemos, ¿no? En la resistencia de Bien, 100 ohms. entonces aquí la metodología, como ya lo comentó su compañero hace un rato,
consiste en agregar una fuente de corriente independiente. Aquí ya la tenemos agregada. A los terminales A, B. Entonces con esto, bueno, antes aquí podemos anotar una cuestión importante. Aquí decimos que el voltaje en circuito abierto, que es el voltaje de Thevenin, ¿cuánto quedamos que vale? Así aquí Vale como está el 0. circuito. Vale 0, que no tengo fuentes independientes. 0, exacto. Entonces, vamos acá. En el inciso B ya tenemos conectada aquí a la corriente. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es encontrar el voltaje entre los puntos A y B una vez que ya tenemos conectada a esta fuente independiente de corriente. Entonces, el voltaje que nos interesa es el voltaje que está entre este y este punto. Este es mi voltaje VAB. Para que en el inciso C pase yo a calcular la resistencia de Thevenin con la ley de Ohm. Bien, entonces aquí vamos a ver del circuito ¿qué puedo hacer? El voltaje VAB, si ustedes observan, viene siendo igual a ¿quién determina este voltaje AB? ¿Cuál de los elementos del circuito está más cercano a los La terminales A, resistencia de B? 50. La resistencia de 50. La resistencia de 50, por lo tanto aquí el voltaje va a ser la resistencia por la corriente, que aquí la estoy llamando IB'. IB' porque es diferente a la que tengo acá, ya que aplico una fuente de corriente de 1 ampere. Entonces aquí lo que necesito es ver la forma de encontrar la corriente IB. Entonces para esto vamos a trabajar por acá con método de nodos. ¿Cuántos nodos tengo ahí? 3. 2. 3. Bueno, ajá, 3 con el de 3. tierra, ¿no? El de referencia y 2 de no referencia. Entonces voy a marcar, este es mi primer nodo, aquí tengo presente un voltaje 1 y este es el nodo 2, voy a tener un voltaje 2. Entonces recuerden que si este es mi nodo de referencia, entonces el voltaje 1 va a estar presente entre el nodo 1 y el de referencia. Y el voltaje 2 está en este punto y en el de referencia. Bien, entonces aquí, ¿qué situación tengo aquí por aplicar? ¿Qué puedo observar en el circuito? ¿Qué observo en el circuito? Creo, ahí hay un supernodo Ajá, ¿dónde? entre la fuente, bueno, donde está la fuente de voltaje entre los dos nodos. Ajá, exactamente. Esta parte viene siendo un supernodo. ¿Cómo trabajamos supernodo? ¿Cuál es la metodología para supernodo? Trabajar todo lo que sale o entra al supernodo. Ajá, en cuanto a voltaje Pero no o en tomarlo cuanto en a cuenta. corriente. En primera instancia esto no lo tomamos en cuenta y después vamos a ver cómo se comporta el supernodo en cuanto a corrientes. Antes de eso, aquí vamos a poner unas notas importantes. Una vez que ya tenemos aquí rotulado el circuito, puedo observar que el voltaje 1 es entre este punto y el de referencia y va a ser también el voltaje de la resistencia de 100. Entonces aquí el voltaje 1 está definido por la resistencia de 100 y la corriente IA'. Ya veíamos también aquí que el voltaje 2 es 50 veces la corriente IB'. Lo estoy cerrando acá el circuito. Y también, también puedo ver que el voltaje que me interesa, el voltaje VAB, ¿con cuál voltaje de nodo se relaciona? El voltaje VAB. ¿Con cuál voltaje de nodo se relaciona? Con De el nodo voltaje 2. 2. Con el voltaje de nodo 2, correcto, ¿sí?
Entonces aquí también tengo esa nota importante. El voltaje 2 va a ser el voltaje VAB. Ujú. También en la nota podemos poner el de la fuente dependiente, ¿no, Miss? 20 y A'. Ujú. Ujú. Igual a B2 menos B1. Sí, eso es cuando aplicamos ya la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces Sí. ahorita estamos partiendo de las notas relacionadas a voltajes con corrientes. Entonces aquí vamos con el supernodo. Entonces aquí decimos que aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff a supernodo. Entonces aquí decimos, las corrientes que entran, ¿cuáles corrientes entran al supernodo? De acuerdo La con... de punto 2 y B. Ajá, la de la fuente dependiente, punto 2 y B'. Ajá. ¿Qué otra? La de 1 ampere. Ujú. Sí, entonces tengo aquí esta corriente de 1 ampere, sigue este camino y entra hacia el nodo. ¿Alguna otra que esté entrando al supernodo? Ya serían todas, sí. Ujú. Entonces esto lo tengo que igualar a las corrientes que están saliendo. ¿Cuáles corrientes están saliendo? Y A y B. Ajá. Y A' e B'. Entonces aquí vamos a dejar esta ecuación en función de corrientes. Entonces tengo que la corriente IA más la corriente IB' menos la corriente punto 2 y B' van a ser igual a 1. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Este término lo pasé del otro lado y este quedó en este lugar. Entonces aquí puedo simplificar. 1 menos punto 2 veces la corriente IB, ¿cuánto nos va a dar? Punto 8, ¿no? Ajá. Punto 8 veces corriente IB. Esto es igual con 1. Entonces aquí tengo una primera ecuación que me va a relacionar a las corrientes. De las dos corrientes que tengo en esta ecuación, ¿cuál es la que me interesa para poder encontrar el voltaje VAB? Y B, pero ¿no faltaría poner el valor de las corrientes, Inge? Sí. ¿O no? Sí. Ahorita vamos a trabajar en cierta forma un poco diferente a como lo hemos trabajado antes para que vean que también se puede hacer de otra forma. Entonces, por el momento dejamos indicadas las corrientes como están ahí. Y ahora sí pasamos a lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff en el supernodo. Ahora sí voy a tomar en cuenta lo que tengo dentro del supernodo, que es la fuente de voltaje controlada por voltaje, pero por corriente. Pues aquí esta fuente vale 20 veces la corriente IA'. Tengo aquí los nodos y tengo el resto del circuito que ya analicé hace un momento. Entonces ahorita ya no lo voy a tomar en cuenta. Entonces aquí tengo presente el voltaje del nodo 1 con una polaridad positivo-negativo. Aquí tengo el voltaje 2 con una polaridad positivo-negativo. Y acá tengo el nodo de referencia. Entonces, si establezco este sentido de análisis, voy a tener que, partiendo del nodo de referencia, tengo menos el voltaje 1
luego menos 20 veces la corriente IA prima, más el voltaje 2, y esto es igual a 0. Y de aquí surge ya la ecuación que ya nos había comentado su compañera, en donde el voltaje 2 menos el voltaje 1 viene siendo igual a 20 veces la corriente IA prima, es decir, el valor de la fuente dependiente de voltaje. Aquí en esta ecuación voy a sustituir a lo que equivale el voltaje 2, que ya lo tengo acá en las notas. El voltaje 2 es 50 veces la corriente IB prima, menos el voltaje 1, que es 100 veces la corriente IA prima, y esto igual a 20 veces la corriente IA prima. Simplifico entonces aquí los términos y ¿qué voy a tener? Sería entonces menos 100 veces la corriente IA prima menos 20 veces la corriente IA prima más 50 veces la corriente IB prima, y esto igual con 0. Entonces aquí simplifico términos y tengo 100 veces corriente A menos 20, me quedan menos 120 veces corriente IA prima más 50 veces corriente IB prima, y esto igual con 0. Entonces ya tengo otra ecuación en función de corrientes. Hasta aquí preguntas sobre las ecuaciones que hemos planteado. No, Inge, todo bien. Muy bien, entonces aquí decimos que el voltaje que nos interesa es el voltaje 2, y el voltaje 2 está definido por la resistencia de 50 y la corriente IB. Entonces, de estas dos ecuaciones, la corriente IB es la que me interesa. Entonces vamos por aquí a hacer la simplificación para poder encontrar la corriente IB. Entonces vamos a hacer por aquí la siguiente operación. La ecuación 1 la vamos a multiplicar por 120. Y después la vamos a sumar con la ecuación 2. ¿Qué voy a lograr con esto? Una diferencia de ecuaciones. Exacto, una diferencia de ecuaciones. Entonces aquí sería 120 por IA prima, son 120. Miss, ¿por qué puso 1200? Perdón. Error de dedo. imprenta, compañero. Gracias. Entonces estamos con que ahora serían 120 por punto 8. ¿Cuánto nos dan 120 por punto 8? 96. Gracias. Sería entonces 96 veces la corriente IB prima igual a 1 por 120, que serían 120. Entonces voy a sumar la otra ecuación, que es menos 120 veces la corriente IA prima más 50 veces la corriente IB prima, igual con 0. Entonces aquí voy a sumar ambas ecuaciones. Aquí entonces estos dos términos se van a cancelar y me queda que 96 más 50. ¿Cuánto nos va a dar? Según esto me da 146. 146. Sí, gracias. Entonces ahí ya tengo que esto va a ser igual a 146 veces la corriente IB prima igual a 120. Entonces de aquí, 146. de aquí despejo la corriente IB prima y vamos a tener que son 120 sobre 146. Da 60 sobre 73. Y en decimales, 0.82. gracias. Entonces aquí ya tenemos el valor de la corriente IB que nos determina el voltaje 2. Entonces, de aquí el voltaje 2 va a ser igual a, según lo planteamos acá en las notas, a 50 veces la corriente IB,
que es punto 82, perdón, punto 82. ¿Cuánto nos da aquí el voltaje 2, por favor? 50 por 41 volts. 41. Entonces, aquí ya tenemos el voltaje de Thevenin. Son 41 volts. Bueno, el voltaje VAB. Sí, de hecho, no es el de Thevenin. Voltaje VAB. Bien, entonces, ya nada más lo que tenemos que hacer en el inciso C es aplicar la ley de Ohm para encontrar la resistencia de Thevenin. Y esto es igual a el voltaje VAB sobre 1 amper, que es lo que vale la corriente que está entrando por acá, ¿no? Entonces aquí marcamos el voltaje VAB, es el voltaje VAB, entonces la corriente que está entrando es la de la fuente de 1 amper. Entonces aplicamos acá la ley de Ohm y tenemos que el voltaje es de 41 sobre 1. Entonces la resistencia de Thevenin es de 41 ohms. Y el circuito equivalente de Thevenin nos va a quedar la resistencia de 41 ohms y acá una fuente de voltaje, los terminales A y B, y aquí esta fuente de voltaje es de 0 volts, según determinamos al inicio del ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No, Inge. ¿Todo claro? Sí, todo Sí, bien. mis. Bueno, entonces hasta aquí tenemos ya lo que es Thevenin. Vamos a pasar a la otra parte del tema. ¿Cuál es la otra parte del subtema de esta competencia? Teorema de Norton. Teorema de Norton. A ver, platíquenme del teorema de Norton. ¿Qué han averiguado del teorema de Norton? Bueno, dice que cualquier circuito, por más complejo que sea, puede simplificarse a uno más sencillo con una fuente. No me acuerdo de qué era la fuente, pero con una resistencia en paralelo a esa. Es una fuente de corriente. Ajá, exacto, es una fuente de corriente independiente. Entonces aquí vamos a dar una rápida revisada a la parte teórica del teorema de Norton. Entonces me dicen que ven en su pantalla. Una presentación. La presentación que dice circuitos eléctricos 1, subtema 3.2. Ajá, circuitos eléctricos 1, subtema 3.2, teorema de Norton. A ver, ¿quién lee esta parte de la presentación, por favor? Quiere, yo la leo. Adelante, por favor. Dice que un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Una fuente de corriente IN en paralelo con una resistencia RN. Entonces aquí la diferencia con el de Thevenin es que voy a agregar una fuente de corriente independiente.
Y voy a conectar también a la resistencia de Norton, que ahorita vamos a ver que es la misma que la de Thevenin, en paralelo con esta fuente. Entonces aquí viene la parte importante, la determinación de la corriente de Norton y de la resistencia de Norton. La corriente de Norton es la corriente de cortocircuito a través de las terminales A, B. Ya hemos trabajado entonces ejercicios en donde se aplica un cortocircuito y calculamos la corriente de cortocircuito entre los puntos A y B. Las características del cortocircuito en cuanto a resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia en un cortocircuito? ¿Cuánto vale? Vale Infinito, cero. ¿verdad? Eso, Cero. vale cero. Cero. Perdón. Cuando está el circuito abierto es infinito. Cuando estamos en cortocircuito vale cero. Y entonces la corriente en el cortocircuito, ¿hacia qué valor tiende a irse? ¿A infinito? A infinito. Y el voltaje, ¿qué pasa con el voltaje? Igual a cero, ¿no? Igual a cero. Bien, entonces esas características hay que tenerlas siempre presente cuando esté trabajando con el cortocircuito. Después dice, Rn es la resistencia equivalente en las terminales AB cuando las fuentes independientes están desactivadas. Entonces aquí, esta parte de la teoría está haciendo referencia a cuando tengo únicamente fuentes independientes en el circuito con resistencias. Aquí también vamos a tener tres casos, como en el caso de Thevenin. Entonces, aquí está haciendo referencia al caso 1, que para encontrar la resistencia de Norton hay que eliminar el efecto de todas las fuentes independientes y aplicar entonces la reducción del circuito. De hecho, la resistencia de Norton va a ser igual a la resistencia de Thevenin. De hecho, es el mismo procedimiento que usamos para encontrar resistencia de Norton y resistencia de Thevenin. Bien, entonces, así en términos generales, si tengo, como decía su compañero, cualquier circuito complicado, cualquier circuito lineal de dos terminales A, B, puedo sustituirlo por un circuito equivalente de Norton con una fuente de corriente y una resistencia de Norton o de Thevenin en paralelo con dicha fuente. Entonces, la corriente de Norton va a ser, ya se menciona en el enunciado, va a ser la corriente de cortocircuito. Entonces aquí el sentido de la corriente tiene que ver mucho con lo que vamos a tener conectado en el circuito original entre los terminales AB. La corriente que circula en el circuito original y en el circuito equivalente deben de ser en la misma dirección. Entonces aquí esta parte de la dirección de la fuente de corriente la voy a determinar de acuerdo a comparar en el circuito original cómo circula la corriente entre los puntos A y B. Y eso mismo voy a considerar acá para la hora de poner acá en la dirección de la fuente de corriente. ¿Quién lee lectura de esta otra lámina? ¿Quién lee, por favor, esta otra lámina? Yo la voy a leer. Sí, adelante, por favor. Dice, de acuerdo a la configuración de circuitos, se tienen tres casos. Y el primero es resistencias y fuentes independientes, resistencias, fuentes independientes y fuentes dependientes, resistencias y fuentes dependientes. Entonces, como les comentaba hace un rato, voy a tener los mismos tres casos que en el caso, que en el teorema de Thevenin, ¿sí? Entonces aquí decimos, los circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton se relacionan por una transformación de fuente. Si yo ya tengo el circuito de Norton con mi fuente de corriente en paralelo con la resistencia, al transformarla a una de voltaje, acá está la ecuación, para encontrar el voltaje de Thevenin, lo que voy a hacer es multiplicar la resistencia de Norton, perdón, la corriente de Norton por la resistencia de Thevenin. Y esto me va a generar entonces el voltaje de Thevenin, la fuente independiente que voy a conectar en serie con la resistencia que inicialmente tenía acá en paralelo, ¿sí? Es la metodología que usamos para transformación de fuentes. O si cuento ya con el circuito de Thevenin, puedo hacer
el circuito equivalente de Norton a través de la transformación de esta fuente de voltaje como voltaje de Thevenin sobre resistencia de Thevenin para encontrar la corriente de Norton. Entonces aquí tengo esa ventaja que como son teoremas que se parecen bastante, puedo aplicar la transformación de fuentes para obtener uno a partir del otro, ¿sí? Bueno, entonces aquí también tenemos una guía rápida para poder aplicar este teorema de Norton. Entonces, esta es la guía rápida, se parece a la de Thevenin, ¿sí? En donde se listan los métodos. Entonces, esta guía rápida tiene como título Métodos para hallar el circuito equivalente de Norton. El número 1, cuando tengo, si el circuito contiene resistencias y fuentes independientes, el método me dice, inciso A, desactivar las fuentes y hallar resistencia de Thevenin por reducción del circuito. Inciso B, hallar la corriente de cortocircuito en las terminales independientes, perdón, con las fuentes independientes activadas. Hallar corriente de cortocircuito con las fuentes independientes activadas. Entonces, este es el caso 1. En el método 2 tenemos, si el circuito contiene resistencias y fuentes independientes y dependientes, inciso A, determinar la corriente de cortocircuito y CC con todas las fuentes activadas. Inciso B, hallar el voltaje de circuito abierto, PCAB. Inciso C, la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje VAB sobre la corriente de cortocircuito. Entonces aquí en Norton vamos a nombrar independientemente si es RN o R de Thevenin, es la misma forma de obtener la resistencia de Thevenin y la de Norton. En el caso 3, resistencias y fuentes dependientes, aquí sin fuentes independientes. Inciso A, nótese que la corriente de cortocircuito va a ser 0. ¿Sí? No tengo fuentes independientes, por lo tanto no hay energía en el circuito. Inciso B, conectar una fuente de corriente de 1 ampere a las terminales AB y determinar el voltaje VAB. E inciso C, finalmente la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje VAB sobre 1. El 1 viene siendo el ampere, ¿sí? Entonces, al final de todos estos métodos, lo que yo tengo que obtener es un circuito equivalente de Norton, en donde la corriente de Norton va a ser la corriente de cortocircuito y la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton conectada en paralelo con la fuente de corriente. Entonces, esta guía rápida nos va a servir para ir resolviendo los ejercicios, siguiendo paso por paso los ejercicios. ¿Alguna pregunta sobre la guía rápida? ¿Alguna duda? De momento no, mis. Creo que no, mis. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a pasar a ejercicios. Dígame. Hay una pequeña duda. Bueno, en el caso 3, digamos que la corriente siempre va a ser 0, Sí. ¿no? Ah, ok. Sí, sí, ¿Cómo la hacer corriente eso? cortocircuito, como en el caso de Thevenin, el voltaje siempre es 0 por la inexistencia de fuentes independientes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos con con ejercicios para aplicar este teorema y aplicar el método que corresponda según sea el caso. Entonces vamos con ejercicios, vamos al Jamboard. Entonces sigue siendo el subtema 3.2, es el teorema de Norton. Vamos a abordar entonces el caso 1. Bien, entonces aquí tengo el subtema 3.2, teorema de Norton, caso 1. Ejemplo 1, hay el circuito equivalente de Norton de la red mostrada en la figura. Entonces aquí tengo dos fuentes. ¿Qué tipo de fuentes están?
Independiente de voltaje. ¿Y esta que tengo acá? Independiente de corriente. Muy bien. Entonces aquí tengo aplicado ya el cortocircuito entre los terminales AB y tengo que proceder a encontrar la corriente de cortocircuito. Antes de eso, hago por aquí dos transformaciones. Esta que es una fuente de voltaje, la transformo a corriente. Su valor va a ser entonces igual a, aquí la corriente va a ser entonces de 40 volts, que es lo que vale la fuente, entre 10 ohms. Y esto nos va a dar una corriente de 4 amperes. Entonces, esta fuente de corriente que tengo acá va a ser de 4 amperes. También hago otra transformación por acá. Esta fuente de corriente la voy a transformar a voltaje y me queda voltaje igual a 20 por 3. Entonces, esto nos va a dar 60 volts. Entonces, esta fuente de voltaje es de 60 volts. De aquí entonces puedo hacer una segunda simplificación con estas resistencias. Esta que estaba en serie, al hacer la transformación pasa a paralelo. Lo mismo, bueno, esta que está en paralelo pasa a serie. Y entonces aquí me quedan dos resistencias que están en paralelo. Aquí puedo encontrar una resistencia paralelo 1 igual a 10 por 40 sobre 10 más 40. ¿Cuánto nos va a dar entonces esta resistencia? ¿80? De 8. 8 ohms. Bien, entonces esto nos lleva a un circuito ya más simplificado. Entonces aquí tenemos esta fuente de 4 amperes y la resistencia que obtuvimos es de 8 ohms. Esta sigue siendo mi fuente transformada de 60 volts. Entonces ahora lo que puedo hacer es otra transformación. Lo interesante de esto, recuerden ustedes que es obtener un circuito más simplificado. Entonces en esta otra transformación ahora voy a calcular el voltaje de una fuente de voltaje como 4 por 8 y estos son 32 volts. Entonces aquí tengo 32 volts en la fuente transformada. Esta resistencia que estaba en paralelo pasa a serie, es de 8 ohms. Y aquí tengo la fuente de 60 volts. Entonces aquí ya tengo un circuito de una sola malla en donde por aquí, por todo el circuito, va a estar circulando lo que es la corriente de cortocircuito o lo que es lo mismo, la corriente de Norton. Entonces, para hallar esta corriente, ¿cómo le hago? Pues con mallas. Aplico entonces mallas. Entonces voy a tener aquí ley de voltajes de Kirchhoff a la malla, o no al circuito. Defino entonces el sentido de análisis. Este va a ser mi sentido de análisis. E inicio el recorrido aquí en este punto. Entonces, ¿cuál es el primer voltaje que voy a poner en mi ley de voltajes de Kirchhoff? Menos 32. Ajá, después. Me faltó aquí la polaridad, perdón. La polaridad del voltaje en esta fuente. Bueno, esta resistencia, perdón. Aquí entra la corriente, aquí es más, aquí es menos, aquí también entra y acá sale. Ahora sí, vamos con ¿cuál otro voltaje voy a anotar en esta ley de voltajes después de la de fuente? Más 8. Pero este 8 nada más es resistencia. Si esta es la ley de voltajes, ¿qué necesito agregar?
¿Cómo queda determinado el voltaje en esta resistencia de 8? Ahí serían 28 ICC. Ajá, 28 veces la corriente de cortocircuito. ¿Y qué elemento sigue? ¿Qué otro voltaje sigue? Más 20. 20. ¿Nada más 20? ICC sería igual. Hice Sí, porque es voltaje. Resistencia por corriente es voltaje, entonces si estoy aplicando la ley de voltajes, tengo que poner voltajes de todos los elementos. Y finalmente, Menos 60. menos 60. Esto entonces va a ser igual con 0. Simplifico entonces aquí los términos para encontrar la corriente de cortocircuito. Entonces aquí serían 8 más 20 serían 28 veces la corriente de cortocircuito. 60 más 32 serían 92 negativo. Si lo paso del otro lado me queda positivo. Serían 92 y la corriente de cortocircuito es igual a 92 sobre 28. ¿Cuánto nos da entonces la corriente de cortocircuito? ¿92 entre 28? 3.28. 3.28. 3.28 amperes. Entonces aquí estamos con el primer paso del método, que es la determinación de la corriente de cortocircuito, que viene siendo la corriente de Norton. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? Creo que no, Miss. Ustedes observan, son métodos que ya hemos estado aplicando, que hemos estado utilizando, ¿sí? Entonces, en el inciso B, para el inciso B, lo que tengo que hacer es encontrar la resistencia de Norton, que ya hablamos hace un rato, es la misma que la de Thevenin. Y según la guía rápida, lo que tengo que hacer es desactivar todas las fuentes presentes en el circuito. Aquí tenía originalmente una fuente de voltaje, como ustedes pueden ver, la sustituí por un cortocircuito. Entonces, con esto elimino el efecto de la fuente de voltaje. Y acá arriba tenía una fuente de corriente, entonces la sustituyo por un circuito abierto. Y empiezo a reducir las resistencias desde la parte más alejada de los puntos A y B. Entonces aquí voy a tener las primeras dos resistencias que voy a reducir. Van a ser estas dos. ¿Cómo las voy a reducir? ¿En serio o en paralelo? Paralelo. En Paralelo. Paralelo. Entonces, esta resistencia paralelo serían 10 por 40 entre 10 más 40. Este cálculo ya lo habíamos hecho por acá, ¿no? Me parece que son 80 meses. 8, Son ¿no? 8. Acá. Sí, este ya lo habíamos hecho por acá. Entonces son 8. 8 ohms. 8 ohms. Entonces, con esto, el circuito se va a simplificar de la siguiente manera. Entonces, aquí tengo la resistencia de 8, la resistencia de 20, el punto A y el punto B. Finalmente, entonces, la resistencia equivalente, ¿cómo nos va a quedar? ¿Cómo la vamos a reducir? ¿Cómo reduzco finalmente estas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo? En serie. Serie. En serie, entonces aquí nos quedan 28 ohms. ¿Sí? Entonces aquí esto nos lleva entonces ya a trabajar lo que es el circuito equivalente, de Norton. Entonces el circuito equivalente de Norton consta de
una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y los terminales AB. Entonces la resistencia es de 28 ohms. Aquí la fuente de corriente, ¿cuánto nos dio la corriente de Norton? 3.28 amperes. 3.28 amperes. Con esta dirección. ¿Preguntas, dudas sobre este primer ejercicio? No, mis. Pasamos a otro entonces. Y tenemos este otro ejercicio. Dice su tema 3.2, teorema de Norton, caso 1. Ejemplo 2. Dado el circuito de la figura, obtenga el equivalente de Norton. Entonces aquí estamos en caso 1 porque tengo nada más fuentes independientes de voltaje en este caso y de corriente. ¿Alguien que quiera resolver este ejercicio? ¿Se les ha explicado todavía? ¿Siguen ahí? Sí, maestro. Ah, yo Sí, Miss. pensé que se me había desconectado el internet. Entonces, ¿sí se les hace complicado? Bueno, vamos a explicarlo y vamos a tener. La metodología me dice que hay que encontrar la corriente de cortocircuito. Entonces aquí sería encontrar corriente de cortocircuito. Entonces aquí vamos a ver. Voy a definir entonces aquí 3 mallas. La primera viene siendo esta y esta es la corriente 1 para esta malla. La segunda malla es esta es la corriente 2. Y de este lado, ¿qué sucede de este lado? ¿Cuánto quedamos que vale la resistencia en el cortocircuito? 0. 0. Sí. Cero. Entonces, la corriente que pueda venir de este lado, ¿por dónde se va a ir? ¿Por la resistencia de 2 o por la resistencia de 0? No, se va a ir Por la Por la resistencia de resistencia cero. de 0. Entonces, esta resistencia que está en paralelo con los terminales A y B se cancela porque la corriente se va directamente al cortocircuito. Entonces, esta viene siendo la corriente de Norton. Bien, ¿qué particularidad observo en el circuito? Pues ahí hay una supermalla. Hay una supermalla porque tengo esta fuente de corriente de 6 amperes compartidas entre la malla 2 y la malla donde está la corriente de Norton. Entonces, en primera instancia, esto lo voy a omitir. Para entonces pasar a trabajar con el circuito en donde voy a marcar la supermalla. Entonces, la supermalla abarca desde la resistencia de 3, la de 4, el cortocircuito y hasta ahí. Entonces, aquí en color verde tengo a la supermalla. ¿Cómo trabajo supermalla?
con ley de voltajes y ley de corrientes. Entonces vamos a empezar con la aplicación. Aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a supermalla. Vamos a ver entonces cómo están las polaridades de los voltajes de acuerdo a las corrientes que marqué. Entonces, para esta resistencia, aquí entra la corriente, es positivo, por acá sale. Aquí también entra positivo, por acá sale. Y con respecto a la corriente 2, la resistencia de 3, aquí entra, es positivo, y aquí sale la corriente. Para la resistencia de 4, entonces aquí tengo que este es el punto por donde entra la corriente, es positivo, y acá es por donde sale. Y recuerden ustedes que esta resistencia de 2 pues ya no la vamos a tomar en cuenta. Entonces, la supermalla voy a trabajarla desde este punto en el sentido de análisis de esta dirección. Entonces, si empiezo por la resistencia de 3, el potencial en la resistencia de 3 va a ser 3 veces la corriente neta que pasa a través de la resistencia. ¿Cuál es la corriente neta? La corriente total. I2 menos I1. Exactamente, corriente 2 menos corriente 1. Después tengo la resistencia de 4, ahí su potencial va a ser la resistencia de 4 por la corriente que la atraviesa, que es la corriente 2. Por acá no tengo ningún otro elemento, entonces esta ecuación la igualo a 0. Sin psicotérminos, si voy a tener que, sería 3 por I1, serían menos 3 veces corriente 1, 3 por corriente 2, serían 3 veces más 4 veces, aquí tengo que estos serían 7 veces corriente 2. Y esta ecuación igual a 0. Esos cambios de potencial igual a 0. Esta es entonces la primera ecuación que tengo planteada de acuerdo a ley de voltajes de Kirchhoff. Y como bien dijo su compañero, también tengo que aplicar ley de corrientes de Kirchhoff aquí a un nodo que yo seleccione en donde se encuentra conectada la fuente de corriente que me generó el supernodo. Entonces aquí voy a marcar este nodo con la letra Y. Entonces aquí decimos ley de corrientes de Kirchhoff a nodo Y. Dibujamos por acá las 3 ramas que tengo aquí en el nodo Y. Del lado derecho, ¿qué corriente está entrando al nodo? Acá está el nodo. ¿Qué corriente está llegando del lado derecho? Este es mi punto. Entonces, ¿qué corriente entra del lado derecho? Ahí entra la de cortocircuito. O la de Norton. En esta rama, acá tengo hacia arriba La de 6. la de 6 amperes. Y del lado izquierdo, Y 2. Sale. corriente 2, correcto. Corriente 2. Entonces, al aplicar ley de corrientes, tengo que la única corriente que entra al nodo es la de Norton. Y esta corriente tiene que ser igual a la suma del resto de las corrientes que son las que salen del nodo. Sería corriente 2 más 6 amperes. Entonces, aquí tengo definida la segunda ecuación para la corriente de Norton, trabajando lo que es la supermalla. Pero me falta aplicar ley de voltajes de Kirchhoff a malla 1. Y acá en malla 1, ¿qué voy a tener? ¿Cómo me queda mi ecuación de ley de voltajes de Kirchhoff? Menos 120 más 9 y 1 menos 3 y 2. Correcto. Y esto va a ser igual con
0. Entonces aquí tenemos la segunda ecuación. Y a todo esto, ¿cuál de las corrientes nos interesa encontrar para poder encontrar la corriente de Norton? De acuerdo a esta ecuación. La corriente 2. La corriente 2. Entonces, vamos a trabajar con las ecuaciones 1 y 2 para poder encontrar la corriente 2. Bueno, aquí vamos a acomodar un poco la ecuación que tenemos aquí, que acabamos de obtener. Para poder trabajarla con la ecuación 1 y encontrar la corriente 2. Entonces esta ecuación ya reacomodada sería 9 veces corriente 1 menos 3 veces corriente 2 igual a 120. Entonces ahora sí, esta es nuestra ecuación 3. Y empleamos el método que hemos estado usando para simplificar las ecuaciones. Entonces aquí decimos que la ecuación 1 la vamos a multiplicar por 3 para lograr cancelar lo que es la corriente 1 y finalmente encontrar la corriente 2. Una vez que la multipliquemos por 3, vamos a sumarla con la ecuación 3. Entonces acá serían 3 por menos 3 serían menos 9 veces la corriente 1 más 7 por 3 sería 21 veces la corriente 2. Esto igual con 0. Entonces voy a sumar la ecuación 3, que es 9 veces la corriente 1 menos 3 veces la corriente 2. Esto igual a 120. Cancelo este término negativo con este positivo y aquí me queda que 21 menos 3 nos quedan 18 veces la corriente 2. Igual a 120. La corriente 2 va a ser entonces 120 entre 18. ¿Cuánto nos da la corriente 2, por favor? 6.66 amperes. Gracias, 6.66 amperes. Entonces ya tengo la corriente 2. Esta me va a ayudar a determinar la corriente de cortocircuito o corriente de Norton. Entonces aquí decimos de ecuación 1, que es la que tengo acá, perdón, ecuación 2. De ecuación 2 vamos a tener que la corriente de Norton es igual a 6.66, que es lo que vale la corriente 2, más 6, que aparece acá en la ecuación. Entonces la corriente de Norton va a ser de 12.66 amperes. 12.66 amperes. Entonces ahí ya tengo la corriente de Norton para mi fuente de corriente. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí dudas? No, mis. Muy bien, entonces vamos con el inciso B. En el inciso B lo que tenemos que hacer es encontrar a la resistencia de Thevenin, que es la resistencia de Norton. Inciso B, tenemos que encontrar resistencia de Thevenin, que es igual a la resistencia de Norton. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué observan en el circuito que tengo aquí? ¿Dónde están las fuentes? Quedaron las fuentes, ¿no? Se cancelaron las fuentes. Aquí tenía una fuente de voltaje, la puse en cortocircuito, y aquí tenía una fuente de corriente, la puse en circuito abierto. Entonces tengo que reducir las resistencias para dejar los terminales AB, y la resistencia total equivalente va a ser la resistencia de Norton. Entonces vamos a empezar
por la parte más alejada donde tengo los terminales AB, y estas dos resistencias las voy a reducir. ¿Cómo hago la reducción de estas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. Correcto. Entonces, vamos a tener aquí, que es una resistencia paralelo, y sería 6 por 3 entre 6 más 3. 6 por 3, 18, entre 9, aquí nos quedan 2 ohms. Entonces, esta resistencia equivalente es de 2 ohms. Enseguida, entonces, voy a obtener la equivalente de estas dos. ¿Cómo las voy a reducir? En serie. En serie. Entonces, aquí voy a tener que resistencia serie va a ser igual a 2 más 4. Entonces, aquí son 6 ohms. Finalmente, entonces, de este circuito puedo pasar a uno en donde tengo a esta resistencia equivalente de 6 ohms. De este lado voy a tener a la resistencia de 2 ohms. Y los puntos A y B. Aquí entonces la última reducción. ¿En qué sería? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. En paralelo. Entonces aquí esta resistencia sería, que de hecho ya sería la resistencia de Thevenin o Norton, es lo mismo. Entonces vamos a tener que la resistencia de Norton va a ser igual a 6 por 2 entre 6 más 2. Entonces serían 12 entre 8. Nos da de 1.5 ohms. 1.5 ohms. Entonces ya finalmente el circuito equivalente de Norton va a ser una fuente de corriente en paralelo con la resistencia de Norton y los terminales A y B. Entonces aquí la resistencia de Norton nos dio que 1.5 ohms y la fuente de corriente nos dio con un valor de 12.66 amperes. amperes. Y ahí está nuestro circuito equivalente de Norton. ¿Preguntas hasta aquí, dudas? Al parecer no, mis. Pues hasta aquí con el caso 1. Los compañeros que habían escogido el caso 2, ¿sí lo tienen preparado o es para la siguiente sesión? Para la siguiente sesión, Inge. Bueno. Ya ve que nos había dicho que era para la siguiente sesión. Sí, pensé que esto era más tardado, pero es rápido. Bueno, entonces, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Ok, Inge.